sobre x por x al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Y bueno, esto va a ser d de y igual a 1 sobre x por x al cuadrado menos 4 d de x. ¿Está bien? Y ahora sí, integrando. Ya. Ya, entonces, bueno, esto es una función c, ¿no? Nunca tengo que olvidarme de esto. Esto va a ser y. Y nuevamente aquí yo voy a escribir directamente la solución de esta integral. ¿Está bien? Esto es igual a 1 sobre 8. Ustedes pueden verificarlo. Logaritmo de 4 sobre x al cuadrado menos 1 más c. ¿Está bien? A ver, alguien ahí puede verificarlo. Esto lo voy a anotar nuevamente. Ya completo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Ya, entonces ahora sí. Vamos a resolver el problema de la inicial. Entonces, ¿cuál es? Y de 1 tiene que ser 0, ¿no? Entonces aquí, vamos a ver, y de 1 es igual a 1 sobre 8 logaritmo de 4 sobre x al cuadrado, ¿no? X va a ser 1, entonces va a ser 4 menos 1, 3, ¿no? 3 más una constante. Y esto tiene que ser 0. ¿Es así? Ese es el problema del valor inicial. Y entonces solo despejar, ¿no? Entonces va a ser igual a menos 1 sobre 8 logaritmo de 3. ¿Ok? Y reemplazando esto, lo voy a poner aquí. ¿Está bien? Y de x es igual a 1 sobre 8 logaritmo de 4 sobre x al cuadrado menos 1 más c, ¿no? Más c, pero en este caso c es este, ¿no? Es 1 octavo logaritmo de 3. Bueno, lo puedo dejar ahí o puedo hacer unas operaciones para que sea más bonito. Vamos a ver, esto va a ser 1 sobre 8. Va a ser logaritmo de esto menos esto, ¿no? Entonces, por propiedades del logaritmo va a ser 4x al cuadrado menos 1 dividido entre 3, ¿no? Y a ver si puedes, vamos a simplificarlo un poco más. Esto va a ser 4 menos x al cuadrado dividido entre 3x al cuadrado. Ya, a ver, que se quede ahí. Creo que no se puede hacer más, tal vez sí, lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Entonces, esta es la solución al problema de valor inicial. ¿Ya?
No sé si existe alguna pregunta, no sé si estoy haciendo muy rápido. A ver, un momento, a modo de que verifique, voy a traerme un vaso de agua. Ya, ahora vamos a ver, a pasar. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Ya, vamos a pasar a las ecuaciones exactas. ¿Está bien? Bueno, voy a escribir primero. Esto sí, ¿no? Igual así. Entonces, una forma de resolver estas ecuaciones diferenciales es cuando, bueno, yo esto ya lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? T de y, t de x igual a menos m de x, y, n de x, y. Entonces, esto pensando que es una función que depende de x, y, ¿no? Eh, si esta es una función homogénea de grado cero, entonces existe un método para resolver estas ecuaciones diferenciales. Entonces, así no voy a desarrollar todo el método, pero voy a estar abierto, ¿no? Si alguien me pide que explique algo, entonces lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, verificamos que esto sea una función homogénea de grado cero. ¿Qué significa eso? Que yo voy a que t por x, y, bueno, que es homogénea de grado n, es cuando pasa eso. No, que t yo lo puedo sacar elevado a n. ¿Y qué sería una función homogénea de grado cero? Que ese t no lo afecta, ¿no? Es que yo hago, lo que yo voy a hacer, como cualquier t yo lo puedo poner ahí, yo lo voy a multiplicar esto por 1/x. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, bueno, para empezar, esto va a ser lo mismo, ¿no? O sea, como es homogénea de grado cero, entonces, pero esta parte va a cambiar, ¿no? Aquí va a quedar 1,y sobre x. Entonces yo voy a introducir una nueva variable ahí, ¿no? Una nueva función que depende de x. ¿No? Eso es solo para recordar lo que ya se ha hecho, lo que ya hicieron en clases. Entonces, cuando yo tengo una función, cuando f, voy a escribir esto, ¿eh? Cuando f a ver, veamos unos ejemplos. Y voy a escribir la instrucción de los ejercicios.
Entonces, a ver, dice... Ya, entonces voy a ponerme aquí mi primera ecuación, x al cuadrado por y' menos 3x y menos 2 y al cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y lo voy a reescribir de esta forma, ¿está bien? Para seguir el método yo lo voy a reescribir de esta forma. Entonces, estoy escribiendo. Esto va a ser x al cuadrado, la derivada de y respecto de x, menos 3xy, menos 2y al cuadrado, igual a 0. Y esto lo voy a multiplicar por d de y, ¿está bien? X al cuadrado, d de y, quiero decir por d de x. Y a ver esto, ¿cómo lo voy a poner? Más menos xy menos al cuadrado de x. ¿Está bien? Ah, no, que lo hubiera despejado esto igual, ¿no? Ah, sí. Solo despejar, ¿no? Solo despejar de y para identificar a la función f. Yo quiero encontrar quién es esa función f. Sí, estoy... Es para resolver ecuaciones diferenciales exactas, vamos a decir eso. Ya. Entonces aquí este d de x, d de y va a ser igual. Todo esto va a pasar a restar, ¿no? Ya va a decir a sumar. Dividido entre x al cuadrado. Entonces, esta es mi función f de x. Entonces, verifiquemos si es homogéneo. De grado cero tiene que ser. Entonces vamos a poner este t, ¿no? Esto va a ser igual a voy a escribir aquí tx ty y lo voy a reemplazar. Entonces esto va a ser 3 tx ty más 2 ty al cuadrado dividido entre tx al cuadrado. Entonces esto se va a hacer t al cuadrado, t al cuadrado. Este t al cuadrado también lo voy a factorizar y este t al cuadrado lo voy a factorizar y va a quedar, ¿no? La función f. Vamos a decir que esto es f de x. Así, f es una función ya. Y ahora, entonces voy a hacer el cambio de variable. ¿Está bien? Entonces, sea, bueno, voy a poner así, haciendo lo que ya les había dicho, ¿no? Aquí, a esta función lo voy a introducir. Entonces, haciendo y igual a z por x, o que es lo mismo que decir que z es igual a y sobre x, entonces yo puedo reescribir, ¿no? Esta ecuación diferencial, ¿dónde estás?
Mm, Esta ecuación diferencial la voy a, esto lo voy a poner 1. Entonces, tenemos que vamos a tener, esto va a ser la derivada de y respecto de x igual a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ya dije, ¿no? A esta función, a ver, ¿dónde estábamos? Es una de grado cero. Entonces, lo que ya les dije, ¿no? F de x, y es igual a f de 1, y sobre x. Entonces, ¿qué hice aquí? Lo multipliqué, ¿no? Como el multiplicar como por un número real a cada una de estas variables. No lo cambia. Entonces, todo esto tampoco va a cambiar si yo lo multiplico cada una de las variables por 1 sobre x, ¿no? Entonces, eso voy a hacer. Entonces, fíjense, voy a hacerlo paso a paso, ¿está bien? Entonces, es 3 por x. 3 por x y lo multiplico por 1 sobre x, ¿no? Y aquí está y es sobre x. Esto lo voy a hacer paso a paso, ¿está bien? Y aquí más 2 y, y igual, ¿no? Lo multiplicado por 1 sobre x. Dividido entre x multiplicado por 1 sobre x, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, esto aquí se va a volver. Pues no ha cambiado nada, ¿no? Gracias a esto. Entonces, esto va a ser 3 y sobre x más 2 y sobre x al cuadrado sobre 1, ¿no? Y eso se va a quedar así. Y reemplazando, ¿no? Esto, como esto es, todo esto es z, ¿no? 3z más 2z al cuadrado. Esto se ha vuelto algo más bonito, ¿no? Y entonces, ahora aquí voy a ver, aquí es igual la derivada de y respecto de x. Entonces, voy a crear nuestra página. Como y es igual a z de x. Esto lo voy a dejar aquí, lo voy a poner de y de x, ¿no? Esto lo voy a poner la ecuación 2. Lo voy a usar más adelante. Entonces, a ver, escriban su y es igual a z por x, ¿no? Lo derivamos respecto de x. Entonces, esto que va a ser igual. Esto va a ser la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x y la regla de la cadena, ¿no? Aquí quiero decir la regla del producto de derivadas. La derivada de z respecto de x por x más la derivada, bueno, ya no, z sin derivar por la derivada de x respecto de x, eso va a ser 1, ¿no? Y se va a quedar así, como estaba. ¿Ya? Y esto va a ser la ecuación 3. Entonces, fíjense, 2 y 3 son iguales, ¿no? D de x igual a esto, quiero decir, la derivada de y respecto de x es igual a esto, la derivada de y respecto de x es igual a esto. Entonces, voy a poner, ¿no? Igualando 1 y 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que la derivada de z respecto de x por x más z es igual a esto que está ahí, 3z más 2z al cuadrado. ¿Ya? Y esto yo lo puedo reescribir un poco más, de z de x por x más, o bueno, a ver eso, ¿qué va a pasar?
esto va a pasar a restar aquí, ¿no? Y va a quedar 2z más 2z al cuadrado. ¿Está bien? Por favor, quisiera que tal vez me pueda equivocar algún número o algo, entonces me gustaría mucho que me lo diga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Que esto siempre se va a volver en una ecuación de variables separables, ¿ya? Siempre. Entonces, hagan como lo hagan, el ejercicio que se toque. No si es que f es una función de variables. Quiero decir, una función homogénea de grado cero. Entonces, haciendo ese cambio, introduciendo esta nueva variable, esto siempre se va a volver una función de variables separables. Y fíjense, me pasó, ¿no? Esto pasó eso. A ver, este 2 lo voy a dejar aquí. Y esto va a ser 1 sobre z factorizando el 2, ¿no? Z al cuadrado desde z igual a... Bueno, sería bueno que anote eso lo que dije, ¿no? Aquí siempre, si f es homogéneo de grado 0, 0, esta aquí lo voy a simplificar, será una de variables separables. Y justamente, ¿no? Entonces lo resolveremos. Entonces esto va a ser, ahora sí, les estaba diciendo que voy a factorizar el 2 más z al cuadrado de dz igual a 1 sobre x de dx, ¿no? Está bien, ¿no? Ay, no, me he olvidado aquí el 2. Y ahora sí, y lo integramos. Vamos a tener 1 sobre z más z al cuadrado de dz igual a la integral de 2x de x. ¿Está bien? Ya, entonces, esto nuevamente, esta integral ustedes la pueden resolver. Y esto va a ser igual a más una constante, ¿no? Esto, la integral de esta función va a ser el logaritmo de z sobre z más 1 igual a, esto ya es fácil, ¿no? Este es el logaritmo de x más una constante. Y ahí ya tengo la solución. A ver, voy a reemplazar, ¿no? Ahora, voy a poner, ¿no? Como es igual a y sobre x menos el logaritmo. Ahora sí hacemos este cambio, ya que nos ha ayudado bastante. Más 1 igual a 2. Este 2 lo voy a subir ahí, ¿ya? Por propiedades de logaritmos. Ya, entonces aquí yo puedo hacer unas cuantas operaciones. A ver, lo voy a multiplicar por x arriba y abajo, ¿no? Para hacer desaparecer ese x. Va a quedar y más x. ¿Está bien? Igual al logaritmo de x al cuadrado más c. Vale. No puedo creer que este ejercicio se haya hecho tan mal. Ya, entonces esto yo lo puedo despejar. A ver si lo puedo encontrar allí, ¿no? Aquí está implícito el y. Entonces esto va a ser la exponencial. Esto va a ser y de x. La exponencial pasa aquí y chao, ¿no? El logaritmo por, lo voy a poner c.
¿no? Nuevamente. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿no? Donde C es la exponencial de ese archivo. ¿Ok? Entonces puedo hacer un poco más aquí para encontrar. Bien. Entonces esto va a ser y igual a, lo voy a multiplicar, x al cuadrado c por y, voy a pasar aquí. Vamos a, un momento, voy a borrar esta página. Ya. Entonces esto más x al cubo c, ¿no? Este pasado y lo voy a factorizar aquí y por 1 menos x al cuadrado c igual a x al cubo c, y esto va a ser, y aquí ya tengo la función. Ya, no ha sido muy rápido, pero lo hemos logrado. Ya, y esa es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Creo que no me he confundido nada. Espero, a ver, si no lo pueden revisar, pero está claro, ¿no? Esta es la clave. Verificamos que sea una función, bueno, lo que despejamos, ¿no? Lo igualamos primero, ¿dónde estás? Lo igualamos, ¿no? La derivada de y, lo igualamos va a quedar aquí una función, y esa es nuestra función. Entonces tenemos que verificar que sea una función homogénea de grado cero. Entonces, verificamos, y bien, ¿no? Esa es una función homogénea de grado cero, y ahora sí ya puedo hacer este cambio. Hacen este cambio de variable y lo describen, ¿no? Bueno, introducen una nueva variable, una nueva función, y lo reescriben la ecuación diferencial y aplican esto, ¿no? Aquí esto lo derivan. Vamos a hacer un ejercicio más. ¿Está bien? De este tipo. Y siempre, ¿dónde está esto, no? Lo igualamos estos dos y siempre vamos a tener una ecuación diferencial que sea de variables separables. Siempre. Entonces es una suerte nuestra. Bueno, es el método, ¿no? Ya. A ver. ¿Qué puedes hacer uno más? No, se ha entendido, ¿no? ¿Está bien? Les gustaría que haga uno más. Es la parte importante, ¿no? Que vamos a tener siempre una ecuación diferencial que sea de variables separables. Entonces, ya se trata de resolver, ¿no? O sea, hay que recordar ese método siempre va a ser el problema de integrar, ¿no? Ese es el mayor problema. Ya. A ver, me voy a pasar a otro tipo de ecuaciones. Vamos a ver ahora sí las ecuaciones exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. Entonces ahora sí, continuamos con este tipo de funciones, ¿no? A ver, voy a poner las instrucciones del ejercicio. Determinar cuáles de estas. A ver, antes que nada, ¿qué es una ecuación diferencial exacta? Un ratito recordaremos, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a ser una ecuación diferencial exacta? Nuevamente, ¿no? Estamos estudiando este tipo de ecuaciones. Ya. Entonces, estas vienen de una familia de curvas, de una familia de trayectorias, ¿no? Esto igualado a cero. A ver, antes de pasar esto. ¿Qué tal si yo tengo una familia de trayectorias?
aquí yo lo puedo derivar esto, ¿no? Entonces lo derivo f respecto de x, y aquí me va a ser de x más f lo derivo respecto de y la derivada de una constante es el cero, ¿no? Espera un momento, por favor. Por favor. Ya, ahora sí. Disculpen, por favor, estoy haciendo unas cosas. Sí. Ya, ahora sí ya no voy a tener interrupciones. Entonces, es esto, ¿no? Yo quiero encontrar esta función f, ¿no? Esta familia de trayectorias que son soluciones de este tipo de ecuaciones. Entonces, eso es lo que yo había hecho, ¿no? Al principio, aquí yo tengo un m de x, una función m que depende de x y una función n que depende de x y esto lo igual a cero. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que es una ecuación diferencial exacta cuando existe esta función, ¿no? Que derivado f respecto de x. Ah, bueno, esta es una notación, ¿está bien? No, espero que se adapte. F sub x es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Está bien? Y de y respectivamente también. ¿Ya? Entonces, ah, ¿cómo verifico yo si una ecuación diferencial es exacta? Bueno, este es un teorema de, de cálculo 2, ¿no? Si yo tengo una función, si lo derivo, bueno, satisface esta igualdad, ¿no? Las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? ¿Y cuál va a ser su derivada cruzada de esta función? Que es f de x derivado después respecto de y, va a ser la función m derivado respecto de y, ¿no? ¿Y qué va a ser la función f de y derivado respecto de x? Es n de x respecto, lo derivado respecto de y, ¿no? Y esto también seguramente ya lo han visto en clase, se demuestra, ¿no? Que esta ecuación es exacta, o sea, es decir, existe una función eh, que, que, va a ser, la familia de trayectorias, ¿no? Solución de esta ecuación diferencial va a ser exacta si estas derivadas son iguales, ¿no? Esta es la clave. Entonces van a ser exactas si esos son iguales. Entonces, ahora sí, ya voy a, con esa pequeña introducción, voy a poner la instrucción del ejercicio. Terminar. Entonces, si yo ya sé que es exacta, significa que existe una función, ¿no? F de x y y, y entonces esa es la función que yo quiero buscar. Entonces, vamos a ir a ver al ejemplo. Voy a poner esta ecuación diferencial. Yeah. Entonces, bueno, una recomendación mía es escribirlo tal cual, como esta ecuación diferencial. Entonces, primero está la función m, ¿no? Entonces, aquí es y, a la cual yo escribí.
Esto va a ser y de x más x más 2y de y igual a 0. Yo quisiera saber si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿quiénes son mis candidatos? Aquí, a ver, voy a escribir una porcentaje. Aquí, ¿quiénes? A ver, la función m es y, ¿no? Y la función n es x más 2 sobre y. ¿Okay? Ya, entonces, para que sean, para que sean exactas, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto, ¿no? Lo que nos decir, que la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces, a ver, hay alguien aquí que me está pidiendo el link de lo que estoy exponiendo. Ya. Yo no tengo el link de Facebook. A ver, m de x, ¿no? No, m de y. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? ¿No? Aquí esto, ¿no? D de x. Entonces significa que esta función ya ha sido derivada respecto de x. Entonces hay que derivarlo respecto de y. Esta también, ¿no? Esta función ya ha sido derivada respecto de y. Entonces hay que derivarla respecto de x. Entonces esa es una buena forma de recordarse. Entonces esto ya lo derivo respecto de y. Esto va a ser igual a 1, ¿no es así? Y la derivada de n respecto de x, esto va a ser 1. Y son iguales. Entonces, voy a poner esto. 1. 1 es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Bien. Hoy es jueves, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué más hay que hacer aquí? Ya, es una ecuación diferencial exacta. Y ahora buscamos f. ¿No? ¿Cómo? Vamos a recordar. F de x, y, esto derivado respecto de x es justamente m, ¿no? Y la derivada de f respecto de y es n. No sé si escribir todo, a ver, voy a escribir todo para no confundirlos. Ya, entonces, agarro uno de estos, ¿no? Esto que es igual, esto es igual a y. ¿Sí? Y n es igual a x más 2 sobre y. ¿Está bien? Ya, espera un momento. Bien. No sé dónde está el otro sentido. Ya, entonces, a ver. La idea es agarrar cualquiera de estos e integrarlo, buscando encontrar y, ¿no? Les voy a poner integrando, voy a escoger el primero, integrando f de x respecto de x, ¿no? De x, tenemos que va a ser la integral de f de x respecto de x, ¿no? Esto va a ser, esto sí me va a dar la función f de x, ¿no? Y va a ser la integral de y respecto de x más una función que dependa de y, ¿no?
a la hora de derivar esto respecto de x, esto se va a hacer cero, ¿no? Entonces, este c hay que colocar ahí. ¿Está bien? Ya, entonces, esto me va a dar la función f de x, y va a ser igual a x por y, ¿no? Esa es la integral, está fácil. Y entonces tenemos que ahora encontrar la función, ¿no? Esta función c de y. Y para eso vamos a utilizar el otro. Entonces yo lo voy a derivar, ahora derivando. Miren, he agarrado, ¿no? F de x, lo he integrado respecto de x y ahora lo voy a derivar respecto de y para igualarlo a n. Derivando respecto de y, que tenemos f de y, esto va a quedar x más esto, la derivada de c respecto de y. Ya, entonces, ahora, esto aquí es igual a n, ¿no? Y con la derivada de f respecto de y es n, entonces esto va a ser igual a 2 sobre y. Entonces, de aquí yo te puedo, x con este x se va, la derivada de c es 2 sobre y. Entonces esto yo lo voy a integrar respecto de y. ¿No? No sé si estoy haciendo muy rápido, no sé si alguien me puede explicar. Quiero decir, me puede decir, ¿no? Sí, espero que no, ¿no? Ya, bueno, es una sesión de 2 años, no sé. Ya, entonces aquí voy a sacar, esto va a ser c, ¿no? Y esto, la integral de esto va a ser el logaritmo, ¿no? Logaritmo de y. Entonces esa es la función. ¿Está bien? Así, entonces voy a crear otra página. La función f, ya casi lo encontramos, ¿no? Casi lo hemos encontrado aquí. Esto lo voy a poner 2. ¿Qué faltaba? Ese C. Ahora yo ya tengo ese C. Entonces, f de x, y es igual a x por y más esta función c, que es 2 el logaritmo de y. Y esta es, ¿no? Ya he encontrado la función c, f, y lo igualo a una constante c. Y esa es la solución. Así, la solución a la propuesta, ¿no? Es y por x más 2 logaritmo de y igual a c. Es una solución implícita, ¿no? No puedo aquí despejarlo. ¿Existe alguna pregunta, algún comentario? Quisiera ver, no sé, si me pueden enseñar. No, no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Esto se está transmitiendo en Facebook, ¿no? Ya, a ver, entonces, a ver, otro ejercicio. A ver, este ejercicio igual para de ecuaciones exactas. Podemos hacer una ecuación con el factor integrante. No sé. A ver, hagamos otra cuestiones diferenciales. Es bastante el contenido, ¿no? Como para hacer en 2 horas. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Sea seno de x, seno de y,
menos x, la exponencial de y, esto lo pondré, no lo pondré en recta, lo pondré en punto, para que no parezca menos. La exponencial de y más coseno de x, coseno de y, de dx. ¿Ok? Y entonces esto nuevamente ya lo voy a escribir bien, para identificar quién es m y estoy escribiendo. Yo voy a tener, ¿cuál es lo más fácil? Es este, ¿no? Y más coseno de x, coseno de y, de x, y esto va a pasar a restar, ¿no? Lo voy a dejar así. Entonces esto va a ser menos, ¿no? Menos, y lo voy a cambiar el orden. Seno de x, seno de y, d de y. Entonces aquí las funciones m de x, y es la exponencial de y, coseno de x, coseno de y, n de x, y, va a ser igual a x por la exponencial de y menos seno de x, seno de y. ¿Está bien? Ya, entonces, verifiquemos si es una función exacta. Sí, es exacto. Nuevamente, ¿no? Aquí quien es m es esto, ¿no? Entonces ya está derivado respecto de x, lo voy a derivar respecto de y. M de y de x. Esto, la derivada del exponencial es el mismo, ¿no? Esto no lo voy a tocar. Y la derivada del coseno de y es menos c, ¿no? Y ese menos lo voy a traer aquí. Seno de y. Y ahora n, ¿no? N ya está derivado respecto de y. Yo lo voy a derivar ahora respecto de x. Y esto va a ser la exponencial de y menos la derivada del seno es coseno. Y esto lo copio, no pasa nada. Y son iguales. Entonces, así existe f de x y y tal que existe f, la derivada parcial de f respecto de x es m, y la derivada parcial de f respecto de y es m. ¿Ok? Y ahora encontramos, ¿no? Busquemos esta función. Y nuevamente, puedes escoger cualquiera. Entonces, nuevamente me voy a quedar con la primera igualdad. Así, entonces, integrando respecto de x que tengo, la integral de f de x igual a m, ¿no? Donde está m, aquí está. Entonces, la integral de la exponencial de y más coseno de x. Coseno de x, coseno de y. Todo esto respecto de x. Más, nuevamente, la función, una función que dependa de y. Ya, a ver, vamos a hacerlo. Esto va a ser f de x, y lo integramos. Entonces aquí esto es una constante, ¿no? Con respecto de x, más, ¿cuál es la integral del coseno de x? Es menos seno, ¿no?
menos seno de x. Esto no, no es seno, ¿no? Está bien, más seno. Sí. La integral del coseno es seno de x. Y aquí lo voy a poner coseno de y más c de y. Ya, está bien, ¿no? Y nuevamente aquí, ahora derivando respecto de y. Voy a crear una tabla. Ya vamos a acabar, ¿no? No sé por qué me piden que no entre, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a derivar esto respecto de y. Y esto va a ser f. Lo derivo respecto de y como la derivada respecto de y es n, entonces eso voy a usar, ¿no? Entonces esto va a ser x, la derivada de la exponencial es la exponencial. La derivada del coseno es menos seno. Menos, ese menos lo voy a poner aquí. Seno de y. Más la derivada de y. Quiero decir la derivada de c respecto de y. Y esto es igual a n. ¿Dónde está n? N es la exponencial. A ver, algo me he confundido. ¿Por qué esta? Si voy a ir a esta función. Me he confundido en alguna parte, creo. Está todo bien, ¿no? Ay, no, estoy viendo esta parte, ¿no? Aquí está n, ¿no? Me estoy equivocando. A ver, no he cometido ese error hace rato. No, aquí está bien, ¿no? Integrado, esto era m. Sí, ¿no? Le he copiado aquí n y lo he integrado, sí, está bien. Estaba viendo esta parte, pensaba que esto era n, ¿no? Esto es n derivado respecto de x, ¿no? Ya está asustado. Entonces, no, aquí está n. Entonces, esto es x por la exponencial de y menos seno de x, seno de y. Y chao, ¿no? Chao, chao, chao. Entonces, la derivada de y es 0, igual. Nos ha salido igual que 0. Entonces, aquí, esto tiene que ser una constante, ¿no? Entonces, así. Aquí voy a poner otro número, no sé qué número puse aquí. Nuevamente, ¿no? Aquí ya estábamos siempre casi por conseguir, ¿no? La función f. Un asterisco. F de x con y es igual a x la exponencial de y más seno de x coseno de y más esa constante que es c. Una constante c. Y esto yo lo igualo, voy a igualar a una constante c. ¿Sí? Esa es la solución. Y al final, ¿cuál es la solución general? Entonces, por tanto, que la he de propuesta, ¿no? Es y igual, es una solución implícita, ¿no? Este c lo puedo pasar aquí a multiplicar, lo voy a poner c barra, ¿está bien? Donde c barra es igual a c sub 1 menos c, ambas constantes, ¿no? Y ahí está.
necesarios. Entonces, yo voy a parar aquí. No sé si hubiera alguna pregunta. Bueno, hice bastantes ejercicios, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Esto de que estén transmitiendo por Facebook limita un poco, ¿no? El hecho de que yo pueda escucharlos a los de Facebook. Pero bueno. Si no hubiera ninguna pregunta, yo voy a parar aquí. ¿Está bien? No sé quién es el que está monitoreando esto. Voy a parar aquí. Hasta luego. Chao, chao. Sí, buenas noches. Sí. Entonces, terminamos con la transmisión, ¿no, doctor? Sí, está bien. Ya, muchas gracias, doctor, por su participación y agradecemos también a los estudiantes que están presentes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao y gracias por la atención.